El equipo de audio Sony HP219A, que incluye bandeja tocadiscos, reproductor de cassette y radio de amplitud modulada y frecuencia modulada típico de la década de 1970. Estos equipos eran muy populares porque integraban múltiples funcionalidades en un solo gabinete, lo que los hacía prácticos y versátiles para la época. Aquí te detallo las características que tenía el equipo. Características del Sony HP219A. Tocadiscos con capacidad para reproducir discos de vinilo de 33, 45 y 78 RPM. Con selección manual de tamaño de disco en 7, 10 y 12 pulgadas, en otro video les explicaré los distintos tamaños de disco y el por qué algunos equipos tenían la mecánica de identificar el tamaño, como los modelos de bandeja Winco o Wincophone, y otros solamente lo hacían de forma manual, como el Sony HP219A. Brazo fonocaptor con cápsula magnética de aguja intercambiable. Reproductor de cassette, cassette deck. Grabación de cintas, posee dos entradas para micrófonos derecho e izquierdo para efectuar la grabación en estéreo y reproducción de cintas de cassette. Controles básicos como play, stop, pause, rewind y fast forward. Lamentablemente este modelo no incluía un medidor de nivel de grabación, búmetro. La radio poseía un sintonizador con bandas AM y FM. Con dial analógico para sintonizar estaciones. Contaba con una potencia de salida moderada, alrededor de 35 watts por canal, típico de la época. Contaba con un transistor de potencia Sony modelo 2SD291, es un transistor bipolar de potencia, BJT, por sus siglas en inglés, de tipo NPN, diseñado para aplicaciones de amplificación y conmutación de alta potencia. Más adelante en este mismo video les explico su dinámica de funcionamiento. Conexiones para altavoces externos, generalmente de 4 o 8 ohms. Controles de tono, graves y agudos, para ajustar el sonido. Un potenciómetro doble giratorio para ajustar el volumen y el balance entre canales, izquierdo y derecho. Diseño de gabinete de madera, típico de la época. Entrada auxiliar para conectar otros dispositivos. Salida para auriculares, conector de 6.35 milímetros, típico de la época. El Sony HP219A es un ejemplo clásico de los sistemas de música de los años 70, que combinaban tocadiscos, radio, cassette y amplificador en un solo gabinete. Estos equipos eran el centro de entretenimiento en muchos hogares y hoy en día son apreciados por los coleccionistas de audio vintage. Si tienes este equipo, es una joya. Te recomendaría mantenerlo en buen estado o restaurarlo si es necesario, ya que es una pieza de colección con mucho valor nostálgico. El transistor 2SD291 es un transistor de potencia NPN encapsulado en formato TO66. Este tipo de transistor se utiliza comúnmente en aplicaciones de amplificación y conmutación de potencia en circuitos electrónicos. A continuación, te proporciono algunas especificaciones generales y características típicas del 2SD291. Características principales. Tipo de transistor, NPN. Encapsulado, TO66, un formato metálico robusto para disipación de calor. Uso, amplificación de potencia y conmutación. Material, silicio. Especificaciones típicas. Voltaje colector emisor, VCEO, 60 voltios. Corriente de colector, IC, 2 amperios, máxima corriente continua. Potencia de disipación, PD, 20 vatios, depende de las condiciones de disipación de calor. Ganancia de corriente, HFE, 40 a 320, depende del punto de operación. Frecuencia de transición, FT, 20 MHz, típico para aplicaciones de baja a media frecuencia. Aplicaciones comunes. Amplificadores de audio de potencia. Circuitos de conmutación en fuentes de alimentación. Control de motores y cargas inductivas. Reguladores de voltaje. Consideraciones importantes. Disipación de calor. Debido a su potencia, es recomendable usar un disipador de calor adecuado para evitar el sobrecalentamiento. En momentos exigencia puede llegar a los 150 grados Celsius. Se debe colocar en superficies de disipación adecuadas. Polaridad. Al ser un transistor NPN, la corriente fluye desde el colector al emisor cuando la base está correctamente polarizada. Sustitutos. Si no encuentras el 2SD291, puedes buscar equivalentes, como el 2N3055 o el MJ15003.
aunque siempre debes verificar las especificaciones para asegurar la compatibilidad. Si necesitas más detalles específicos, o el datasheet exacto, te recomiendo buscarlo en sitios como Datasheet Archive, al Datasheet, o directamente en el sitio del fabricante original.